Tema número 2, la preexistencia de Cristo. Podríamos decir, o se puede usar una frase que me llama mucho la atención, pero que es una realidad bíblica consustancial. Podríamos decir que es la gloria que antecede al pesebre. La preexistencia de Cristo, podríamos decirle que es la gloria que antecede al presente. Por lo tanto, vamos a hablar un poquito sobre la preexistencia, vamos a hacer algunos análisis de algunos textos, de algunas palabras, vamos a escribirlas para que os quede mucho más claro cuando las veáis y qué puede significar, y vamos a dejar que Dios tome el control de todas las cosas en el nombre de Jesús. Y cuando hablamos de la doctrina de la preexistencia de Cristo, podemos entender que esta doctrina constituye uno de los pilares, yo creo, más inamovibles de la cristología ortodoxa. No se trata, esta doctrina, hermanos, no se trata de una verdad periférica, ni de un añadido filosófico posterior, que va, sino de un elemento fundamental que sostiene el testimonio bíblico sobre la identidad del Hijo de Dios. Por eso, afirmar que Cristo preexistía antes de su encarnación es reconocer su deidad eterna, compañeros. Es reconocer su participación activa en la creación. Y no solamente eso, sino reconocer su unidad esencial con el Padre y con el Espíritu Santo. Ahora, negar esta verdad, hermanos que me escucháis, es caer inevitablemente en formas sutiles o abiertas de una cristología baja, como expliqué la semana pasada sobre la cristología alta y la cristología baja. Y esto reduce a Jesús a un simple profeta, a un simple maestro o aún más, a un ser creado. Por eso hay que tener cuidado cuando estudiamos a Cristo y en relación a su preexistencia. Por lo tanto, desde el principio de la revelación neotestamentaria, la preexistencia de Cristo se proclama con fuerza. Lo vemos a lo largo de la Escritura. Evangelistas como Juan, escritores como Pablo, aún el mismo autor de los Hebreos, no comienzan hablando de un Jesús histórico, sino de un Cristo eterno, de un Cristo glorioso, de un Cristo divino, de un Cristo preexistente. Por tanto, hermanos y hermanas que me escucháis en esta noche, abordar esta doctrina es colocar el fundamento correcto para toda la edificación cristológica posterior. Cuando hablamos de la preexistencia de Cristo, la preexistencia de Cristo tiene profundas implicaciones teológicas. ¿Cuáles son esas implicaciones teológicas en este tema? Primero, tiene implicaciones soteriológicas. ¿Qué significa esto? Que solo un Cristo eterno puede tener valor redentor universal. Un ser creado no puede llevar sobre sí el pecado del mundo. Por eso tiene implicaciones soteriológicas, Cristo y la preexistencia de Cristo. Pero no solamente eso, sino que también tiene implicaciones ontológicas. ¿Por qué? Porque la preexistencia apunta a la naturaleza divina de Cristo, hermanos que me escucháis. Igual al Padre en esencia, aunque evidentemente distinto en persona. Pero también tiene una implicación o tiene implicaciones trinitarias. ¿Por qué tiene implicaciones trinitarias? Porque establece la distinción eterna entre el Padre y el Hijo, pero sin romper la unidad divina. No hubo un tiempo en el que el Hijo no fuese, es preexistente y eterno. Por eso tiene implicaciones trinitarias. Pero también tiene implicaciones mesiánicas. ¿Por qué? Porque demuestra que el Cristo de la Encarnación es el mismo que actuó en el Antiguo Testamento, revelado en teofanías y en promesas proféticas. Por lo tanto, hermanos y hermanas que me escucháis, estas implicaciones no son abstractas, sino que afectan a la adoración, afectan a la misión de iglesia, afectan a la ética y, cómo no, afectan a la esperanza cristiana. Un cristiano o un Cristo solamente humano no merece adoración. Un Cristo eterno sí. Un Cristo creado no puede ser nuestro Señor universal. Un Cristo preexistente sí. O sea, que entendemos que la preexistencia dentro de la cristología, de la doctrina de la persona de Cristo, es fundamental entenderla, saberla, conocerla y desgustarla. ¿Amén? Ahora, si hablamos un poco sobre el contexto histórico de esa controversia
que ha habido a lo largo de las edades en la historia de la Iglesia, vemos que la doctrina de la preexistencia de Cristo ha sido objeto de constantes disputas a lo largo de la historia de la Iglesia. Desde un inicio siempre ha habido disputa en entender la preexistencia de Cristo. Atención, en el siglo IV, si no recuerdo mal, sí, en el siglo IV, Arrio, acuérdense de Arrio, que negó que el Hijo fuera eterno. Y él propuso o dio una proposición. Él propuso que hubo un tiempo en el que el Hijo no era. Y él usó esa frase para decir que el Hijo no era eterno. Esta herejía evidentemente fue refutada por el Concilio de Benicea en el 325 después de Cristo, donde se afirmó que el Hijo es engendrado, no creado, consustancial con el Padre, y sale a relucir una expresión que el otro día estuvimos hablando, homousios, que es misma esencia. Son dos palabras que componen en el griego misma esencia, pero la expresión correcta que ellos añadieron en ese concilio fue homousios to patri, es decir, misma esencia que el Padre. Eso es lo que significa en el texto, bueno, en el griego del momento. Ahora, en tiempos modernos, corrientes como el unitarismo, que lo estamos viendo diariamente por las redes sociales y a nuestro alrededor, y también el adventismo arriano temprano y algunos grupos sectarios como los Testigos de Jehová niegan estas tres formas de herejía, niegan la plena preexistencia divina del Hijo, cayendo en errores similares al arrianismo. Ahora, también quiero llevaros a otro punto un poquito más importante, o mejor dicho, distinto, menos conocido, pero también en el campo académico, ciertas líneas de crítica liberal han intentado también retratar la preexistencia de Cristo como un desarrollo tardío o como un desarrollo helenístico ajeno al Jesús histórico. Pero hermanos, sin embargo, los textos del Nuevo Testamento, en especial Juan, Pablo y Hebreos, demuestran claramente que la fe cristiana apostólica ya confesaba la existencia eterna del Hijo antes de su encarnación. Y ahí es donde vamos a entrar de lleno en esta noche. Por tanto, estudiar esta doctrina no es solo un ejercicio intelectual, no es para aprender o saber más de Cristo, sino que es una defensa de la fe una vez que fue dada a los santos, como dice Judas, capítulo 1, versículo 3. ¿Cómo vamos a estudiar este capítulo o este tema en esta noche? Vamos a organizarlo en tres partes fundamentales. Os voy a dar los pasos que vamos a estar hablando en esta noche. El primer paso es que se realizará o vamos a realizar una exégesis un poquito detallada de los principales textos bíblicos que enseñan la preexistencia de Cristo. Evidentemente no voy a hablar de todos, pero sí de los que yo considero que son principales en relación a la preexistencia de Cristo en su idioma original para analizar detalles. ¿Cuáles son? Vamos a hablar de Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3, Colosenses capítulo 1 del 17 al 18 y Hebreos capítulo 1 del 1 al 3. Vamos a extraer de ahí, vamos a hacer una pequeña exégesis para poder entenderlo. Ahora, cada texto vamos a intentar analizarlo en su contexto, en su gramática y en su teología. El segundo paso que vamos a hacer esta noche, que vamos a dar en este estudio, es que vamos a abordar la expresión de Juan 1.1, enargé enjologos. En el principio era el verbo. Y vamos a matizar y vamos a masticar esa frase y a entender verdades que son sustanciales dentro de la Escritura. ¿Por qué? Porque esta expresión es clave de la teología del logos, estableciendo la eternidad, estableciendo la distinción y estableciendo la divinidad del Hijo. Y está todo encerrado en esta expresión. Y la tercera parte, como vamos a dividir este tema, es que vamos a presentar, si da tiempo, ¿vale? Si da tiempo, vamos a presentar una refutación teológica, pero no solamente teológica, sino también patrística, de las principales herejías que han negado esta doctrina de la preexistencia de Cristo, mostrando cómo la Iglesia ha defendido históricamente la eternidad del Hijo. Creo que también es importante y es necesario saberlo o tener una toma de contacto. Vamos a empezar por la primera parte de este desglose que os he mencionado y vamos a ver esos textos claves
para la doctrina de la preexistencia de Cristo. Y aquí sí vamos a escribir algunas palabras, vamos a analizarlas, así que simplemente relájate, observa y vamos a aprender juntos en esta noche. El testimonio bíblico sobre la preexistencia de Cristo es robusto en la Biblia, pero no solamente es robusto, también es coherente y doctrinalmente indispensable. A través de una exégesis detallada de Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3, Colosenses capítulo 1, versículos del 16 al 17, y Hebreos capítulo 1, del 1 al 3, son los tres textos bases, robustos. Con estos textos, haciendo una exégesis detallada, podemos establecer que Jesucristo, es el Hijo Eterno, existía antes de la creación, participó activamente en ella y comparte la misma esencia divina del Padre. Por lo tanto, esta afirmación no es secundaria, sino fundacional. Es decir, sin preexistencia no hay encarnación verdadera, ni salvación eficaz. Por lo tanto, vamos a ver Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3, aunque luego vamos a desarrollar la frase en arché ho logos, en el principio era el verbo, vamos a analizarla más. Pero ahora vamos a pasar a vuelo de pájaro y vamos a quedarnos con detalles muy importantes. El texto, como ustedes ya saben, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios y todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Eso dice el texto de Primera de Juan, versículos del 1, 2 y 3. Ahora bien, si hablamos sobre la alta cristología del prólogo juanico, podemos ver que en este pasaje constituye una de las afirmaciones cristológicas más elevadas del Nuevo Testamento. Ya desde la primera línea que os he mencionado, introduce una ontología elevada del Hijo. ¿Por qué? Porque lo sitúa antes del tiempo y lo relaciona con Dios no como criatura subordinada, sino como eternamente existente y plenamente divino. Por lo tanto, aquí converge tres afirmaciones que son fundamentales. Converge la preexistencia, converge la distinción personal y converge la unidad ontológica. Pero para que lo veáis, le voy a dar la vuelta a la cámara. Y aquí vais a verlo mejor, como lo tengo escrito, para que veáis más bien y os quede grabado. En esta convergen tres afirmaciones fundamentales en la preexistencia de Cristo de Juan capítulo 1, versículo 1, 2 y 3. Primero, la preexistencia, déjame marcarlo aquí. Primero, la preexistencia, que es la frase en arché ho logos, en el principio era el verbo. Vemos también una distinción personal en este texto, porque dice pros ton theon, es decir, cara a cara con Dios, y el verbo era Dios. Habla de una distinción personal, pero también habla de una unidad ontológica, kaiteos en ho logos. Y aquí podemos ver tres afirmaciones: preexistencia, distinción personal y unidad ontológica. En arché ho logos, pros to theon, kaiteos en ho logos. Por lo tanto, déjenme darle vuelta a la cámara para ir marcando alguna palabra que ahora sí vamos a entrar en materia. Atención. Si hacemos una exégesis gramatical del verso 1, esto que estamos hablando, aunque luego lo vamos a matizar más, vemos que la primera expresión, en arché en ho logos, vemos que en arché evoca a Génesis 1.1 desde la Septuaginta. Saben ustedes que la Septuaginta es la traducción griega del Antiguo Testamento y aparece la misma expresión, pero con una notación especial. Por eso, en arché, en el principio, evoca a Génesis 1.1, con la intención, atención, de señalar no solo el principio de la creación, sino una realidad anterior al tiempo. Porque esta arché, este principio que aparece en Juan, es absoluta, no relativa. Por lo tanto, lo que hace es señalar una intención de una realidad anterior al mismo tiempo.
La partícula en, mira, lo voy a hacer mejor para que lo veáis ahí, porque si no lo estoy diciendo y quizás no captáis la esencia de lo que estoy diciendo. Este arjé es lo que estoy diciendo, que es una realidad anterior al tiempo. Evoca a Génesis 1.1 en la Septuaginta, pero es una realidad anterior al tiempo y está incluido en el texto. Luego, en esta partícula, en, que está en un uso imperfecto del verbo ser. Esta partícula es del verbo ser, y el verbo ser en griego es el verbo eimi. Eimi. Esto es una I, perdonen. Bueno, una iota sería. Eimi. Y es el imperfecto del verbo ser, del verbo eimi. ¿Y saben lo que significa esto? ¿Cuál es la implicación de esta variación? Voy a ponerlo aquí mejor para que lo podáis ver. Implica existencia continua. O sea que que está aquí, en arjei, una existencia continua antes del tiempo, antes del principio, en el principio, una existencia continua es lo que implica la variación o la partícula en, existencia continua. ¿Por qué? Algo que es sin principio y es una forma verbal que señala eternidad activa. Esto también señala eternidad eternidad activa, sí. Estaba yo pensando. Es eternidad activa. No es un momento o un evento momentáneo. No, esto no habla de evento momentáneo. Esta partícula no habla de evento momentáneo. Habla de una eternidad, una existencia continua, una eternidad activa. Ahora, hologos, la otra expresión de la frase, hologos, es traducido comúnmente como el verbo. El término logos encarna el pensamiento divino, la sabiduría eterna, la autoexpresión de Dios. Atención, en Juan no es un principio impersonal esto. Hologos en Juan no es un principio impersonal, sino que es una persona divina y habla de Cristo. Esto es lo que implica. Por lo tanto, vemos una triada doctrinal en Juan 1.1. Vemos que Cristo es eterno, o la preexistencia, en arjé, hologos. Vemos que Cristo es distinto del Padre, prostonteón, es decir, una distinción personal, prostonteón. Pero también vemos que Cristo es plenamente Dios. Es una unidad ontológica. Kaiteos, bueno, vamos a borrar que para entender teos en hologos, para entender que habla de que participan de la misma esencia. Cristo es eterno, Cristo es distinto del Padre y Cristo es plenamente Dios. Participa de la misma esencia que el Padre. Lo que podríamos decir, o la palabra que se trajo, homousios, misma esencia, como la formula posteriormente el concilio de Nicea. Voy a dejarlo así un momento, porque el versículo 2 y 3 dice, o podemos ver, la función creadora del Logos. Todas las cosas por él fueron hechas. Atención, aquí se introduce la función activa del Logos en la creación. Pero atención, la preposición, voy a borrar esto para poder escribir y hacerlo rápido. Atención. La preposición diauto, que es por medio de él, esta preposición, fíjense, esta preposición, mira, así no, parece que el azul se me ha gastado, voy a usar el negro. Esta preposición, diauto, significa por medio de él. Esto es por medio de él. Por medio de él. Y esto, compañeros, diauto, que es por medio de él, indica mediación directa en el acto creador. Ahora, el verbo que aparece, fueron, de fueron hechas,
ya no es el verbo que hemos visto, déjame borrar esto, ya no es el verbo que también procede de ser, de eimi, ya no es el verbo en, de enjologos, sino que es el verbo egéneto. Bueno, yo lo transliteraba. Egéneto, aquí es. Es el verbo egéneto, esto es, fueron hechas. Esto es, fueron hechas, egéneto. ¿Y qué diferencia hay entre esto y esto? La diferencia es que hay un contraste con en. ¿Por qué? Porque en el versículo 1, cuando se asocia a Cristo, todo lo que llegó a ser fue hecho por aquel que simplemente era. Esto es, era, y esto es llegar a ser, o fue hecho. Esto tiene un principio, esto tiene una preexistencia. Y es la diferencia en el texto griego. O sea, que partiendo de estos dos puntos, de estos dos textos, podemos entender que aquí se introduce la función activa del logos en la creación. La preposición diauto que hemos dicho es por medio de él, indica esa mediación directa en el acto creador. Y el verbo que aparece, como fueron hechas, es el verbo egéneto. Y el verbo egéneto tiene un inicio que contrasta con el verbo en, que es era, antes de tiempo. El texto sigue diciendo, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, una negación enfática que excluye toda posibilidad de que el logos sea parte de lo creado. Es una negación enfática en el texto mismo que excluye a que el logos fue creado. ¿Amén? Es decir, que él es el creador, no la criatura. ¿Cuál es la conclusión teológica de esto que estamos hablando, hermanos? Que este pasaje establece sin ambigüedad que el verbo existía eternamente en relación con el Padre, como Dios verdadero, siendo además el agente por medio del cual todo fue creado. No hay cristología bíblica, hermanos, ortodoxa, que no parta desde esta afirmación fundamental de la preexistencia de Cristo. Pero luego estábamos viendo en Hiera, que luego lo analizamos otra vez, y hemos dicho que hay otro texto más robusto como base, que es Colosenses, capítulo 1, del 16 al 17. Y aquí vemos a Cristo como origen, medio y fin de la creación. Vemos que Cristo es el origen, es el medio y es el fin de la creación. Por eso dice el texto, vengan conmigo, hagan memoria, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y en Él, y Él, si no recuerdo mal el texto, es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Amén. Por lo tanto, podemos hablar de Cristo como el centro cósmico. Pablo presenta una visión cosmocéntrica cristológica en estos versículos. Y en estos versículos se afirman que todas las cosas, no solo las espirituales o las celestiales, sino las visibles y las invisibles, fueron creadas en Él, lo que sería el texto griego en auto, creadas en Él. Y esto señala que Cristo es el ámbito, es la esfera donde se origina y se orienta toda la creación. Pero no se trata solo de casualidad, sino de coherencia ontológica. Es una coherencia que nace, atención, del ser trino. Pero no solamente eso, sino que también son creadas por medio de Él. Lo que el texto griego dice diauto, que hemos analizado. Es decir, que Cristo es el agente instrumental de la creación, el mediador eficaz entre el Padre y la creación. Pero también dice que son creadas para Él, y ahí cambia la preposición en el griego, eis auton. ¿Qué significa? Aquí está la teología cristocéntrica del cosmos, es decir, que toda la creación tiene su finalidad en Cristo. Él es su razón de ser, su propósito, Él es su destino. Amén. Por eso, atención, Él es antes de todas las cosas. Y la expresión, voy a escribirla
para que podáis verla mejor, voy a escribirla aquí para que la veáis. Vamos a girar la cámara. Vamos a escribirla aquí. La expresión déjame bajar esto que si no yo no veo. Aquí está, voy a hacerlo así en grande para que se vea mejor. Esto está separado, ¿eh? Es pro-pantón. Esto es separado. Pro-pantón. Esta expresión indica prioridad absoluta. Esto es prioridad absoluta. Es prioridad absoluta. ¿Por qué? Porque no solo en el tiempo, sino también en rango. No se trata de una anterioridad relativa como en los seres creados, sino de preexistencia absoluta. Es decir, Cristo ya era antes de que algo existiera. Y aparece en la expresión pro-pantón. Algo antes de que algo existiera. Pero sigue diciendo el texto, todas las cosas en él subsisten. Y aquí hay un verbo que me llama mucho la atención, que también quiero escribirlo, que es el verbo susesteken. El verbo sunesteken. Este verbo sunesteken llama mucho la atención. ¿Por qué llama mucho la atención? Porque es un perfecto activo de sustistemi. ¿Y qué significa esto? ¿Qué indica este verbo? Indica que Cristo mantiene cohesionado el universo. Es decir, que no solo lo creó, sino que lo preserva y lo sostiene. Y esto indica que lo preserva y lo sostiene. Sunestakeu es preserva y lo sostiene. Es decir, que aquí se manifiesta su continuo señorío. El cosmos no solo existe por él, sino que continúa existiendo gracias a él. Es la imagen de un Cristo cósmico, no pasivo ni ausente. Y está en la expresión sunestaken. Bien, giramos la cámara y seguimos. Así alguna palabrita que vaya viendo lo voy poniendo por ahí para que podáis estudiarla conmigo y se os haga un poquito más gráfico. Por lo tanto, él continúa existiendo y él preserva y contiene. Ahora, ¿cuál es la conclusión teológica? Podemos analizar Colosenses 1 del 16 al 17 y podemos ver o concluir que se presenta a Cristo como el creador preexistente, el sustentador actual y el destino final de toda la realidad. Por lo tanto, este pasaje refuerza y complementa Juan capítulo 1, añadiendo una dimensión teológica y una dimensión cosmológica a la doctrina de la preexistencia de Cristo. Otro texto, el tercer texto, que he dicho que era la base robusta de la preexistencia, es Hebreos capítulo 1 del 1 al 3. Y aquí vemos al Hijo como revelador eterno y también como agente creador. ¿Qué decía el texto? El texto dice, parafraseándolo, que Dios nos ha hablado por el Hijo, aunque el texto original no usa el determinante él, sino que dice, nos ha hablado Hijo. No dice ni por él, sino que nos habla del discurso más amplio y está en Cristo mismo, es el discurso del Padre. Pero vamos a leerlo tal cual para poder entenderlo en un lenguaje castellano. Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó, atención, heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Este es otro texto que afirma robustamente la preexistencia de Cristo. Por lo tanto, Cristo es el clímax de la revelación. El autor de los Hebreos presenta una progresión en la revelación. Fijaros bien, vamos a jugar con el texto. De los profetas lo lleva al Hijo. O sea,
Hebreos presenta una progresión de revelación. Cristo no es solamente otro mensajero, que va, sino el cumplimiento y la plenitud de la autorrevelación divina. Por lo tanto, vemos una preexistencia activa en la creación. Dice, por quien asimismo hizo el universo. No puedo escribir todas las palabras ni todos los textos, porque si no, perderíamos mucho tiempo. Si algunos os los voy a decir, lo que yo considere más importante, o palabras que quiero que las veáis, las voy a escribir y las vamos a analizar. Pero esto, por quien asimismo hizo el universo, en griego sería diou kai epiesentos aionas, si no me confundo. Es la expresión por quien asimismo hizo el universo. ¿Por qué os lo estoy diciendo en su idioma original? Para analizar palabras. Porque aquí se le atribuye al Hijo la acción creadora misma de Dios. La palabra tous aionas, de aion, de años, de siglos, de edades, tous aionas, puede traducirse como el universo o como las edades. Hay dos traducciones afines a esta palabra. ¿Y esto qué implica? Implica tanto el espacio físico como la línea temporal. Cristo no es parte del tiempo, sino su creador. Cristo es el creador del tiempo. Y lo vemos en esta expresión. Ahora atención, también vemos una ontología divina del Hijo. Vemos que dice que es el resplandor de su gloria. Apaugasma tes docen, el resplandor de su gloria. Ahora, el término apaugasma que aparece aquí, es decir, el resplandor, es lo que se traduce, no es un reflejo derivado, no, es una emanación directa. Pero os lo voy a escribir esta palabra porque veo que es importante. Es importante. Voy a escribirosla. Déjenme borrar esto y os la escribo para que la veáis. Por si la veis en algún lado, sepáis cuál es. Esto, apaugasma, esta palabra, apaugasma, que es el resplandor, no es solo un reflejo, no significa solo un reflejo, sino una emanación directa y consustancial. Esto sería una emanación directa y consustancial. Sería esto. Apaugasmón significa una emanación directa y consustancial. Sería la idea. Como la luz que procede del sol sin ser inferior a él. Así es el Hijo. Participa plenamente de la gloria divina sin ser inferior al Padre. O sea, no solamente dice que es el resplandor de su venida, de su gloria, sino la imagen misma de su sustancia. Y aquí hay otra palabra que quiero analizar. Borro esta, dejo la palabra, pero sí la pongo aquí abajo, que es el término carácter, de donde proviene la palabra carácter también, en castellano. Carácter es esta, esta es carácter. Y esta palabra es usado para marcar una impronta. La impronta de un sello o de una moneda. Esta palabra. Es decir, cuando dice la imagen misma de su sustancia, esta palabra, que se traduce por imagen, es una impronta en el texto original. La palabra carácter es una impronta en el texto original. Habla de la impronta como de un sello, como de una moneda. O sea que esto sería impronta. Sería significado una impronta como de un sello, como de una moneda. O sea, que Cristo es la manifestación exacta de la naturaleza divina. No es una copia, no es un símbolo. Es la esencia misma de Dios manifiesta o manifestándose de una manera visible. Amén. Y también sigue diciendo el texto que hemos mencionado, sustenta todas las cosas con la palabra de su
poder. Y aquí hay una palabra también que me llama mucho la atención, que la vamos a escribir, que es tapanta. Muy bien, ahora os lo pongo aquí. Espera, aquí no, esta no iba a decir, iba a poner una R. Plero, que es esta, plerón, pleró tapanta. Esta que está aquí, pleró tapanta, es importante. ¿Por qué es importante? Porque el participio pleró, esto que es un participio, pero es un participio presente activo de pleró, atención, indica una acción continua. Esto indica una acción continua. Es decir, que Cristo no solo creó el mundo, sino que lo mantiene activamente en existencia. Por lo tanto, esta es una afirmación de la soberanía continua y activa de Cristo, con la palabra plerón. Es decir, una acción continua. Seguimos, compañeros, un poquito más. Bien, sé que son cosas a lo mejor un poco complicadas, pero son interesantes, son necesarias, son bíblicas, están en la Escritura y así podemos sustentar más fuertemente la preexistencia de Cristo. ¿Amén? Ahora, ¿cuál sería la conclusión teológica de este texto en Hebreos que hemos estado desarrollando? Que el Hijo no solo existía antes del tiempo, sino que participó con el Padre en la creación. Comparte su gloria, comparte su sustancia y actualmente Cristo sostiene, atención, sostiene el universo. Hebreos capítulo 1 es una declaración contundente de la preexistencia, la deidad y la función cósmica de Cristo eterno. Por lo tanto, los tres textos, Juan 1 del 1 al 3, Colosenses 1 del 16 al 17 y Hebreos 1 del 1 al 3, solo estamos analizando tres textos y nos estamos cortando en la medida del análisis. Si no, nos harían falta interactuar juntos 3 o 4 horas tranquilamente. Pues estos tres textos, atención, convergen teológicamente en tres grandes afirmaciones. ¿Cuáles? La primera, que Cristo es eternamente preexistente. No fue creado, sino que era desde la eternidad. Cristo, la segunda, es que es plenamente divino. Comparte la misma esencia, es consustancial con el Padre. Y tercero, Cristo es el agente y fin de la creación. Todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Es decir, Él lo sustenta. Atención. Por lo tanto, estas afirmaciones son el núcleo de una cristología bíblica sólida. Negarlas es socavar el Evangelio mismo, ya que solo un Cristo eterno puede redimir temporalmente y eternamente. Ahora vamos a analizar, voy a borrar esto, porque ahora vamos a entrar en un análisis, mejor dicho, una exégesis un poco más profunda del logo eterno, es decir, de la frase de Juan 1.1, enargé en hologos. Y podemos dar una introducción exegética a ese prólogo de Juan. El prólogo del Evangelio de Juan, del capítulo 1, versos del 1 al 18, todo ese prólogo es una de las declaraciones más sublimes y más teológicas y más densas de todo el Nuevo Testamento. Desde su primera línea, que es enargé en hologos, que la hemos visto y la estamos masticando mucho, os la repito mucho para que ya la grabéis en la mente. Esta frase introduce verdades cristológicas que desafían tanto a la mente como al corazón. Es decir, que la estructura y elección de términos que aparecen en Juan 1.1 son intencionales. No se han puesto ahí porque sí. Son términos intencionales. Están cargadas de teología y están vinculadas tanto al marco judío del Génesis, atención, están vinculadas al marco judío del Génesis como creación, como al pensamiento también griego helenístico del momento. Son intencionadas, están vinculadas a esos dos marcos. Por lo tanto, la frase enargé en hologos no solo es réplica del inicio de Génesis 1.1 en la Septuaginta. En la Septuaginta es la traducción del Antiguo Testamento en griego,
dice, si no recuerdo mal, dice, enargé epiesen joteos. Y en Juan 1.1 dice, enargé en jologos. Es decir, que replica el inicio de Génesis. No solo lo replica, sino que lo reinterpreta a la luz y a la revelación de Cristo. Quiero que me entiendan bien, porque estamos haciendo una exégesis ahora un poco más profunda. En este versículo no introduce a Jesús simplemente como un hombre especial o como un maestro, no, sino como el Logos eterno, que ya existía antes de toda la creación, que es coexistente con Dios y que es plenamente divino. Por eso la expresión enargé, que la voy a escribir aquí y luego la vamos a ir viendo, la expresión enargé, vemos que es un dativo preposicional que establece el marco temporal que precede a la creación. Argé, que es la palabra que hemos visto antes, en este contexto no se refiere solo al inicio del tiempo cronológico, sino al origen absoluto de todas las cosas creadas. Atención, en Génesis 1.1 el término señala el comienzo de la creación. En Juan 1.1 señala una existencia anterior a ese comienzo y está envuelto en la palabra argé. Juan, por lo tanto, sitúa al Logos fuera del tiempo, lo sitúa en la eternidad. Y esto enfatiza que el Logos no comenzó a existir en el principio, sino que ya era cuando el principio mismo comenzó. Y aquí sí voy a dar la vuelta a la cámara, porque aquí sí vamos a analizar las palabras que antes os he mencionado por encima. El uso imperfecto indicativo activo del verbo en mí, es decir, el verbo que hablábamos que era eimi, esto es el verbo seroestar, el verbo en griego seroestar. Pero el uso imperfecto indicativo activo de seroestar es lo que aparece al principio en argé-jologos, que es esto, que es en argé. Vamos a ponerle aquí sus connotaciones. Esto es el imperfecto indicativo activo. Y esto es crucial. ¿Por qué esto es crucial entenderlo? ¿Por qué es crucial entender el idioma original de este texto? Porque Juan podría haber usado el verbo egéneto. Podía haber usado el verbo egéneto. Pero no usa este verbo. Usa este imperfecto indicativo activo. ¿Por qué? Porque egéneto significa llegar a ser. Fue hecho. Esto tiene dos connotaciones o dos interpretaciones. Llegar a ser o ser hecho. Esto es lo que significa egéneto. Y Juan podía haber usado este verbo si Cristo podría llegar a ser, a tener un inicio o fuese hecho. Pero no usa este verbo, usa en. Si hubiera querido indicar un principio temporal del Logos, hubiera utilizado este, lo repito. Pero no quiere indicar un principio temporal porque es preexistente. Elige esta expresión, esta declinación del verbo. ¿Por qué? Porque esto indica existencia continua. Esto significa existencia continua. Sin principio. Sin un principio definido en el pasado. Por lo tanto, la forma imperfecta sugiere eternidad en acto. Es decir, que el Logos siempre era. No llegó a ser. Siempre era. Atención. Por lo tanto, la distinción de en y egéneto es importante en los versículos. Porque Juan 1.3 dice, panta di auto egéneto.
Es decir, ¿qué significa? Que aquí en Juan 1:3 ya usa el verbo en la declinación o en el tiempo egéneto. ¿Por qué? Porque está hablando donde todo lo creado llegó a ser, tuvo un inicio, mientras que el logos simplemente era, en. ¿Por qué? Porque es una existencia continua. No sé si, hoy que tengo la cabeza embotada, no sé si se me está entendiendo, compañeros, o estoy rizando demasiado el rizo. Bueno, estoy viendo que algo se está entendiendo. Bueno, vamos allá. Por lo tanto, quiero que entendáis bien estos dos análisis para poder entender que poco a poco, vale, tío Richard, poco a poco. Menos mal que queda grabado, que esto lo subo a internet, a YouTube. Es importante que ya solo la misma Biblia, el mismo idioma original, ya resalta la existencia continua y lo que es con un principio definido. Por lo tanto, esa distinción entre en y egéneto es importante, porque como he dicho en Juan 1:3, ya se usa cuando dice todas las cosas fueron hechas, ya no se usa el imperfecto en, ya se usa egéneto, porque tuvieron un inicio. Pero cuando se habla del logos, se habla de algo que es atemporal, de algo que preexiste, en el nombre de Jesús. Gracias, José Antonio, ¿se entiende? Bien, pues ahí vamos, poco a poco. Cuando se habla de la partícula enargé, hologos, estamos haciendo una exégesis de esta frase. Hologos, el verbo, el término logos, ha sido ampliamente debatido. ¿Vale? Quiero que lo entiendan porque lo usamos mucho, pero ha sido ampliamente debatido. ¿Por qué? Porque su trasfondo incluye varias acciones o varias prerrogativas. Mira, os lo voy a explicar rápido. En la filosofía griega, más bien en la estoica y en la platónica, cuando se usaba la palabra logos, era o se intuía o hablaba sobre la razón divina, sobre un principio racional que gobierna de alguna manera el cosmos. Para los estoicos, el logos era una fuerza inmanente, impersonal. Pero ya en la filosofía judía helenística de Filón de Alejandría, logos era el mediador entre Dios trascendente y el mundo material. Por eso siempre ha sido tan debatida esta palabra. Y en la tradición hebrea, la palabra Yahweh o el tetragramatón, la YHWH, era dinámica, era creadora, era reveladora. Como dice Salmos 33:6 y creo que Isaías 55:11, donde se nos menciona este contexto. En muchos pasajes veterotestamentarios, la palabra dabar, en hebreo, que es palabra, dabar, palabra, o se puede aplicar a veces en verbo. Esta palabra, dabar, personificaba la acción directa de Dios. Ahora, Juan, fíjense lo que hace Juan. Juan toma este concepto, cargado de todo lo que estamos hablando, y me quedo corto, y lo personifica plenamente. Es decir, el logos, que no es un principio abstracto, que no es una emanación divina secundaria, sino una persona eterna, consciente, divina y activa en la creación. Lo toma Juan y cambia el concepto. Así que hologos es identificado con Jesucristo particularmente en Juan 1:14, donde dice hologos shar egéneto, es decir, y el verbo se hizo carne. ¿Se han fijado en mi vocablo que he usado aquí la palabra egéneto? Claro, porque la carne de Cristo, la humanidad de Cristo sí tuvo inicio. Ya no se puede usar en hologos shar, es decir, era antes de los tiempos preexistente la carne. No, el verbo se hizo carne. Hologos shar, que es carne, egéneto, se hizo en un momento puntualizado de la historia. Amén. Ahí está el contraste y las palabras ricas de su original. Por lo tanto, Cristo no fue creado, es eterno. El logos era el principio, no fue creado en el principio, era el principio. Y esto refuta la antigua herejía del arrianismo, que afirmaba que Cristo fue la primera criatura. Hubo en un tiempo en que no existía, decía el arrianismo. Y el texto afirma lo contrario. Cristo ya existía antes del principio. Pero también Cristo
está relacionado con Dios sin ser idéntico a Él. Dice la siguiente parte del texto de Juan 1:1, kai ho logos en pros ton theon. Y el logos era con Dios. Y ahora, esta frase, también Juan introduce una distinción de personas. Mira, fíjense, porque es mejor escribirlo para que lo podáis ver. Hay palabras que es necesario... Ahora, que es que me mandaba a hacer una pieza de puzzle aquí. Es necesario que las podáis ver. Si no, quedan en el aire. La expresión que acabo de mencionar, kai ho logos en pros ton theon, introduce esa frase una distinción de personas. Mira, esta expresión, o esta partícula, pros, aquí, esta partícula, es interesante, porque esta partícula implica no solo coexistencia, sino una relación activa, una relación dinámica. Esto indica una relación cara a cara. Esto, pros ton theon, indica una relación cara a cara, una comunicación ontológica cara a cara. Y esto apunta hacia la doctrina trinitaria, es decir, que el Hijo existía en comunión con el Padre desde la eternidad. Y todo entendiendo esta preposición, pros. Dice también que Cristo, la frase, Cristo es plenamente Dios. Porque la tercera cláusula es kai theos en ho logos. Esto sí lo voy a escribir, porque así podemos analizarla. Kai theos en ho logos. Pongo las puntuaciones, porque si no, se me va a mí el santo al cielo. Y ahí está. Kai theos en ho logos. Esta es una expresión interesante. ¿Por qué es interesante? Ahora lo explico por qué. Porque aquí dice, y el logos era Dios. Si traducimos literalmente, esto es y, esto es Dios, esto es era, esto es el verbo. Si lo traducimos literal es y Dios era el verbo, pero se traduce, se da otra idea a la traducción y se lee y el verbo era Dios, kai theos en ho logos. ¿Por qué se traduce así? Porque aquí hay una declaración sin ambigüedad a la divinidad del logos. La ausencia del artículo definido aquí, es decir, si os fijáis aquí, kai theos, aquí no dice kai ho theos. Aquí no hay artículo definido. El artículo definido está aquí, ho logos. ¿Por qué hay ausencia del artículo definido en theos? Esto ha llevado a algunos erróneamente a traducirlo como que el logos era un Dios. Esto es lo que hacen los testigos de Jehová. Pero decirles que los artículos indefinidos o el artículo indefinidos un o una, unos y unas, no existe en el griego. No existe, solo artículos determinantes. Ahora atención, cuando analizamos esta expresión, nuestra regla gramatical, la estructura gramatical de esta frase subraya la esencia divina del logos, atención, pero sin identificarlo con el Padre. Por eso, de esta manera, con esta expresión, en la Biblia, evitamos el modalismo, la herejía del modalismo. ¿Qué significa? Que los modalistas dicen que Dios tiene tres modos en los que aparece, como Padre, como Hijo y como Espíritu, pero sigue siendo una sola persona. Pero no es así. Y esto refuta esa herejía, porque la frase no dice ho logos en ho theos, no dice ho theos en ho logos o ho logos en ho theos. No, esto no está. No hay artículo
determinante. Porque si esta frase, voy a poner esto más para atrás para que podáis entender bien a dónde yo quiero llegar. Kai. Si aquí le ponemos un determinante, un artículo, kai joteos enjologos, si esto estaría así escrito en la Biblia, lo igualaría ontológicamente al Logos y al Padre como una única persona, y entonces el Padre y el Logos serían la misma persona. Pero al no aparecer el artículo, esta expresión está diciendo que la esencia de Dios que tiene el Padre la comparte y la tiene el Hijo sin ser el Padre. ¿Amén? Por lo tanto, son dos personas totalmente distintas. Bien, sé que esto está costando un poco, pero bueno, voy a intentar hacerlo lo mejor que puedo. No voy a analizar ya más frases aquí, porque sé que os voy a volver locos. Menos mal que queda grabado y así lo podéis observar y analizar en vuestra casa. Quiero terminar, haciendo la última parte, que era la refutación de herejías antiguas y modernas, para poder entenderlo, y corto, para no saturaros, ni saturarme yo, y poder luego recostarme pronto, porque saben que mañana me voy de viaje por motivo de enfermedad y tengo que estar en Barcelona un tiempo. Hay una refutación de herejías antiguas y modernas. Luego de estas frases, de estos exégesis que hemos hecho puntualizando palabras muy importantes, está en la Biblia, no hace falta nada más, está en la Biblia, hay que estudiar la Biblia, hay que entender la Biblia, hay que usar su origen para poder llegar a estos puntos y de tal manera que no nos engañe ninguna doctrina errada. Pero a lo largo de la historia de la Iglesia, la doctrina de la preexistencia de Cristo ha sido objeto de múltiples ataques. De alguna manera tergiversaciones y de malas reinterpretaciones. Y estas herejías no solo ponen en peligro la correcta comprensión de la persona de Cristo, sino que también ponen en peligro el núcleo mismo del Evangelio. Quiero, a continuación, ya en la recta final, quiero examinar y refutar algunas de las herejías más influyentes en este presente, a lo largo de la historia, tanto en el pasado como en el presente, a la luz de la Escritura y de la teología sistemática. Una de ellas, de las que quiero hablaros, es el adopcionismo, que es el dinamismo teológico. El adopcionismo fue una de las primeras herejías cristológicas que negó la preexistencia del Hijo. ¿Qué enseñaba esta herejía? Enseñaba que Jesús era solo un hombre, a menudo descrito como un hombre piadoso o lleno del Espíritu, que fue adoptado como hijo de Dios en su bautismo, en su resurrección o ascensión, pero que no existía eternamente como el Verbo de Dios. El origen histórico de esta herejía apareció en el siglo II, con autores como Teódoto de Bizancio, si no recuerdo mal, y fue defendido por Pablo de Samosata en el siglo III. Sí, creo que era Pablo de Samosata, quien lo defendió de alguna manera en el siglo III. Ahora, ¿cómo se refuta? ¿Cuál es la refutación exegética de esta herejía? Hemos leído y hemos estudiado y hemos analizado Juan 1 del 1 al 2. Y aquí afirma explícitamente: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Y creo que hemos estado toda la noche analizando estos textos para que entendáis lo que hay escondido en la propia Biblia. No hay indicio de adopción posterior, sino que hay indicio en este texto de una existencia eterna. Filipenses capítulo 2, versículos del 6 al 7, presenta a Cristo como quien, siendo en forma de Dios, se despojó a sí mismo. Y el uso del participio griego uparjón, que es existiendo, el participio griego uparjón es existiendo, existiendo en forma de Dios, indica una condición que es previa a la encarnación. El propio participio uparjón en su traducción original ya indica que tiene una condición previa a la encarnación. Colosenses, como hemos analizado, 1 del 16 al 17, dice que en él fueron creadas todas las cosas y en él subsisten, lo que sería imposible si no preexistiera Cristo a la creación, fuese antes de la creación. Por lo tanto, el adopcionismo reduce a Cristo
a un ser humano exaltado y de esa manera destruye el fundamento de la encarnación y niega su naturaleza divina preexistente. Es incompatible con la enseñanza bíblica del Verbo eterno. Otra herejía es el arrianismo, que es el de donde hay parten varias herejías más. El arrianismo fue promovido por Arrio en el siglo IV. ¿Qué enseñaba? Enseñaba que el Hijo, de alguna manera, fue creado por el Padre y por lo tanto tuvo un principio, tuvo un origen. Y según Arrio, Jesús era un ser divino subordinado ontológicamente, pero no Dios verdadero. El lema de Arrio, una de las frases de Arrio, es que hubo un tiempo en el que el Hijo no era. Así tal cual, salta esa herejía. ¿Cuál es la refutación teológica y bíblica? Volvemos a Juan 1:3. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada había sido hecho, fue hecho. Si el Hijo fuera una criatura, entonces tendría que haberse creado a sí mismo, lo cual es lógicamente absurdo. Hebreos 1 del 2 al 3 describe al Hijo como por quien a sí mismo hizo el universo y habíamos analizado antes el resplandor, la impronta de su gloria, la imagen, la impronta de su misma sustancia. No es un ser creado, sino que participa de la gloria y esencia misma de Dios. Y en Juan 17:5, en la oración sacerdotal, Jesús ora y dice: glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. O sea que esta afirmación preexiste a la creación misma. ¿Cuál es la conclusión? Que el arrianismo niega la consustancialidad del Hijo con el Padre y fue condenado en el concilio de Nicea en el 325 después de Cristo. La afirmación que se dio en ese concilio fue Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios verdadero. En el credo de Niceo se refuta claramente esta herejía. Hay otra herejía más, que es el socianismo y el unitarismo moderno. El socianianismo fue surgido, creo que fue surgido sobre el siglo XV, XVI, por ahí va la cosa, sobre el siglo XV, sobre el siglo XVI. Y fue surgido por un tal Fausto Socino, y todos los descendientes teológicos de él son los que hoy en día son los unitarios modernos. Nacen de ahí, proceden de ahí. Y ellos rechazan la preexistencia y la divinidad de Cristo, sosteniendo que Jesús fue un maestro humano inspirado moralmente por Dios. ¿Cuál es la refutación? Podemos dar un texto, Juan 8:58. Antes que Abraham fuese, yo soy. O sea, aquí Jesús aplica a sí mismo el nombre divino de Yahweh. Ego eimi, yo soy. En griego es ego eimi, yo soy. Y esto provocó una reacción violenta por parte de los judíos. ¿Por qué? Porque ellos entendieron perfectamente la afirmación de la divinidad preexistente. Isaías, capítulo 9, versículo 6, dice: un niño os es nacido y se llamará su nombre Dios fuerte, Padre eterno. O sea, que Cristo no es un simple maestro moral, sino el Dios fuerte encarnado. Y Primera de Corintios capítulo 8, versículo 6, creo que es el versículo 6, si no pues en medida en cómo vais leyendo conmigo la Biblia, pues me corregís o obviáis la cita que digo y la corregís en vuestra mente. Creo que es el versículo 6, Pablo dice, más o menos, dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas. Y aquí vemos que el Hijo participa de la creación, no se presupone que es parte de la creación, sino que se presupone su preexistencia divina, participa en la creación como preexistente. Por lo tanto, estas formas modernas de cristología reducida no solo desfiguran al Cristo del Nuevo Testamento, sino que eliminan la base para su obra redentora y su dignidad como objeto de adoración. Hay otra herejía que es el testiguismo, es decir, es la cristología de los testigos de Jehová, donde, como todos conocemos, sostienen que Jesús era como el arcángel Miguel, una criatura espiritual elevada, pero no Dios. Y usan una traducción sesgada de Juan 1:1,
donde añaden un artículo indefinido cuando en el griego no hay artículos indefinidos. ¿Cuál es la refutación gramatical y teológica de esto? Ya lo hemos visto y lo hemos analizado en una pequeña exégesis de Juan 1. ¿Cuál es la conclusión total de todo esto? Que la cristología, para terminar, hermanos, la cristología funcional, al desvincular la divinidad de Jesús de su naturaleza, vacía el Evangelio de su poder salvador. Que Dios os bendiga. Un abrazo a todos y hasta la próxima.